Bienvenidos al orden del ser. En esta ocasión seguimos con el segundo personaje histórico que establece Michael Hart en su ranking, Sir Isaac Newton. Nuevamente, esta elección que hace el autor en su libro, escogiendo a Newton como la segunda persona más influyente de la historia, puede parecer demasiado, puede ser discutible, pero en absoluto descabellado. Lo que sí es indiscutible, es que Newton merece ser titulado como el mayor genio científico de todos cuantos han existido. Nacido el día de Navidad de 1642, y huérfano de padre, en la escuela era un muchacho muy distraído, y aunque denotaba inteligencia, pasó desapercibido para sus profesores. Cuando su madre volvió a casarse, Newton tenía 3 años. Su padrastro no quiso hacerse cargo de él, por lo que quedó al cargo de sus abuelos. Por si esto fuera poco, nunca tuvo una relación afectuosa con ellos, hasta el punto de que su abuelo lo desheredó. Con todo, a los 18 años logró ingresar en la Universidad de Cambridge. Newton nunca asistió regularmente a sus clases, ya que su principal interés era la biblioteca. Se graduó en el Trinity College como un estudiante mediocre, debido a su formación autodidacta, leyendo algunos de los libros más importantes de matemática y filosofía natural de la época. Sin embargo, entre los 21 y 29 años de edad, habiendo investigado de modo totalmente independiente, sentó las bases de las teorías científicas que revolucionarían el mundo. Concretamente, en 1665, se desata una epidemia de peste negra en Europa, y en Cambridge deciden cerrar la universidad y dispersar a los alumnos, así que Newton vuelve a su tierra natal, una granja a 150 kilómetros al norte de Londres. Pues bien, en menos de 2 años, en soledad, y sin ayuda de nadie salvo el conocimiento acumulado en los libros de los brillantes intelectuales que le precedieron, aislado en su granja, Newton crearía el cálculo integral y diferencial, una nueva rama de las matemáticas. Daría con la teoría de los colores, una nueva rama de la física, la óptica. Y expresaría matemáticamente sus leyes del movimiento, incluyendo la ley de la gravitación universal que lleva su nombre, unificando en una sola teoría, capaz de hacer predicciones científicas, a todo un conjunto de descubrimientos anteriores sin conexión aparente entre sí. Tenía 23 años. Todo lo hizo a base de lógica, cálculo y experimentación, situando a la ciencia en la trayectoria que ha seguido desde entonces. Citamos a Michael Hart. Antes de Newton, la ciencia pura seguía siendo una especie de juguete en manos de los intelectuales, y no había indicios de que aplicada a la tecnología, pudiera transformar la vida del ser humano. Sin embargo, Newton no se limitó a enunciar las leyes, sino que demostró, mediante el cálculo matemático, el modo en que estas leyes fundamentales podían ser aplicadas para solucionar problemas reales. Las leyes de Newton tienen aplicación sobre toda una gama de aspectos de la ciencia y la ingeniería. En 1687 publicó su excelente obra, Los principios matemáticos de la filosofía natural, en la cual presenta su ley de la gravitación y las leyes del movimiento y demuestra cómo podían ser utilizadas para predecir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. El problema esencial de la astrodinámica, la posibilidad de predecir con exactitud la posición y el movimiento de estrellas y planetas, fue de la noche a la mañana, totalmente resuelto por Newton. ¿Cómo valorar, pues, la verdadera trascendencia científica de Newton? Si echamos una ojeada al índice de una enciclopedia de ciencias, encontraremos un mayor número de referencias personales, puede que el doble o el triple, a Newton, a sus leyes y descubrimientos, que a ningún otro científico. También debemos considerar lo que otros científicos de primer orden han dicho sobre él. Leibniz, quien no era precisamente su amigo, y con quien sostuvo una violenta discusión a raíz de que también desarrollara por su cuenta el cálculo diferencial e integral de forma independiente a Newton, aunque 2 décadas después, escribió: si tomamos las matemáticas desde el comienzo de la historia del hombre hasta la época en que vivió Newton, los conocimientos que él aportó formarían sin duda la mayor parte de estas. Y el eminente científico francés, Laplace, afirmó: la obra de Newton está por encima de cualquier otra producción del genio humano. Lagrange tenía a Newton por el genio más grande que el mundo hubiese conocido. Y Ernst Mach llegó a afirmar en 1901, todo lo que en matemáticas se ha logrado desde Newton, ha sido un desarrollo formal y deductivo de la mecánica basado en sus propias leyes,
las leyes de Newton. Este tal vez sea el punto clave de la proeza de Newton, percibir que la ciencia no era más que una enorme mezcolanza de datos y leyes aisladas, capaces de describir ciertos fenómenos, pero no de predecir más que un puñado de ellos. Su gran legado fue su sistema unificado de leyes, aplicable a una gran variedad de fenómenos físicos, y eficaz en la realización de predicciones exactas. Llegados a este punto, no podemos poner en duda que Newton fue el mayor científico que jamás haya existido. Personalmente, opino que la inmensa mayoría de la gente, en casi todas sus actividades cotidianas, vivía del mismo modo en el 1500 después de Cristo que en el 1500 antes de Cristo. Pero durante los últimos 5 siglos, con el auge de la ciencia moderna, la vida de la mayoría ha experimentado un cambio rotundo. Los descubrimientos científicos han revolucionado completamente la tecnología, la economía, la política, el pensamiento religioso, el arte y la filosofía. Muy pocos aspectos de la actividad del hombre han permanecido ajenos a esta revolución científica, lo cual explica la presencia en esta lista de un número tan elevado de científicos e inventores. Newton no fue, únicamente, el más genial de todos, sino también el principal artífice del desarrollo de la teoría científica, y así se justifica su destacada posición en esta lista de personajes influyentes. Newton murió en 1727, y fue enterrado en la abadía de Westminster. Fue el primer científico en recibir semejante honor. Fin de cita. Para ir terminando, añadiremos un dato poco conocido. Newton era un cristiano con un interés muy profundo en la religión. Tanto es así, que escribió mucho más sobre teología que sobre ciencia. No es casualidad que la ciencia se desarrollase en el ambiente cultural cristiano y no en otros. Prestigiosos historiadores como Stanley Jackie, Rodney Stark y muchos otros, han llegado a la conclusión de que la cosmovisión cristiana ha preparado el marco mental y filosófico adecuado para el desarrollo de la ciencia moderna. Ellos señalan que los antiguos paganos veían el mundo plagado de misterios supernaturales y divinidades naturales, creían que el destino ya estaba escrito y que la historia era cíclica y caótica, mientras que en la visión judeocristiana, el mundo era una obra de ingeniería cósmica. El sol no era un dios, como creían otros pueblos, sino una lámpara que seguía el orden del Creador. Los animales no debían ser adorados sino que estaban bajo la dirección del hombre. Para los cristianos, el mundo sigue leyes naturales porque así fue establecido por un legislador, lo que motiva a descubrir esas leyes y comprenderlas. Este es uno de los motivos que sin duda influyeron para que la ciencia moderna surgiera en Europa, la antaño llamada cristiandad, y no en otras grandes civilizaciones del mundo como China, que no pensaban que hubiese ningún autor racional de la naturaleza. Citando al gran matemático y filósofo, Alfred North Whitehead, la fe en las posibilidades de la ciencia, es un derivado inconsciente de la teología medieval. El hábito del pensamiento exacto, fue implantado en la mente europea debido a la lógica, y teología escolástica, fin de cita. En palabras del matemático de Oxford, John Lennox, elegir entre Dios y la ciencia para explicar el universo, es tan absurdo como elegir entre la ingeniería y Henry Ford para explicar el motor de un coche, fin de cita. Ciertamente, la ciencia puede explicar cómo funciona el universo y cuáles son las leyes que lo rigen, pero nunca podrá contestar a las preguntas, ¿por qué hay universo en lugar de nada? ¿Por qué el universo es como es y no de otra manera? Estas preguntas no son científicas, sino filosóficas, por lo que no corresponde a la ciencia responderlas. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. En el siguiente audio comenzaremos con el comentario al tercer personaje histórico del libro. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.